la sesión. Más tarde le piden a Diana, por favor, que les comparta el enlace. Ok, bueno, entonces, pues ahora estamos hablando de las secuencias codificantes. Entonces, estas secuencias codificantes, pues van a ser las que den origen a las proteínas o algunos RNAs funcionales que van a ayudar a la expresión de los genes o a regular la expresión de los genes. Y pues tenemos que también existen estas secuencias muy parecidas a los genes, pero que realmente, bueno, más bien a los genes codificantes, pero pues estos realmente no van a tener un producto funcional que son los pseudogenes. Entonces ayer ya platicamos por qué a la hora de la clínica los pseudogenes pues, estorban, sobre todo a la hora de analizar genes que están involucrados en enfermedad. Bueno, ahora, del DNA que está fuera de los genes, vamos a tener, pues, de varias clases. Vamos a tener DNA que es muy repetitivo. O sea, ustedes van a ver estas secuencias de DNA constantemente en todo el genoma. Entonces, las que menos sabemos, como vimos en la imagen de ayer, son las secuencias que están altamente repetidas, es decir, aquellas secuencias que vemos una y otra vez. O sea, imagínense que ustedes están, reitero, en el disco duro de su computadora y se encuentran archivos por todos lados, en todas las carpetas de todas las aplicaciones, pero realmente no saben cómo para qué están sirviendo o qué están haciendo. Pero sabemos que si quitamos esos archivos, algunas cosas dejan de funcionar, entonces pues por eso no las movemos. Y entonces tenemos dos tipos de secuencias repetidas, lo que llamamos repetidos dispersos, que estos son los más abundantes, pero son los más, pues de los que menos sabemos. Y estos repetidos dispersos son de dos clases básicamente, unos que se llaman transposones y otros que se llaman retrotransposones. Eh, Tanto los transposones como los retrotransposones también los van a conocer ustedes como elementos móviles de DNA. Estos elementos móviles se llaman así porque pueden brincar, por así decirlo, de un cromosoma a otro. Es decir, hay secuencias de transposones que en una persona van a estar en el cromosoma 3 y a lo mejor en otra persona van a estar en el cromosoma 5 y aparentemente no hay ningún problema, pero algo están haciendo, nada más que todavía no sabemos qué es. La diferencia entre un transposón y un retrotransposón es que así como algunos pseudogenes son o están en el origen o tienen su origen, perdón, en retrovirus, los retrotransposones también son creados por virus. Entonces, específicamente por retrovirus que hacen transcripción inversa. Entonces, como les decía ayer, gran parte del genoma humano tiene mucho genoma viral ahí metido. Y entonces, pues ahí sí es como lo que sabemos del retrotransposón. Sabemos que tiene un origen viral, el transposón probablemente también, pero hasta ahorita decimos que son secuencias de DNA que pues seguramente andan por ahí, este, ¿cómo se dirá? Eh, pues funcionando para algo, tal vez son como remanentes de la evolución de nuestro genoma, es decir, secuencias que en algún punto de la evolución, cuando éramos, no sé, eh, algún reptil o algo así, funcionaron para algo y ahorita pues ya no tienen función, pero se quedó ahí. Entonces, pues ahora sí que son de los que menos sabemos. Luego tenemos los de copia única o de bajo número de copias, que eso ahorita voy a entrar un poco más en esos, pero antes de eso hay otros que tenemos que se llaman repetidos en tándem. Eh, ¿Alguno de ustedes sabe qué es un tándem? Así, o sea, si ustedes lo escuchan coloquialmente, ¿qué es tándem? Además de un helado. Como algo seguido. Ajá, exactamente. ¿Y sabe así cuál es como el ejemplo más claro de un tándem o qué fue de las primeras cosas que le llamamos tándem?
No. No. Hay unas bicicletas que son para 2 personas, no sé si las han visto. Ah, sí. Esas bicicletas les dicen tándem, pero sí, efectivamente, el rollo de la bicicleta tándem es que ustedes tienen su rueda y aquí el manubrio, y luego tienen la cosa de en medio, que no sé cómo se llama, y pues aquí debe de ir el asiento, ¿no? Y en la bicicleta tándem lo que está sucediendo es que se repite la estructura de esta mitad de la bicicleta y entonces hay otro manubrio y hay otro asiento y luego ya está la segunda rueda. Ajá. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, como dijeron, ahorita es algo que se repite, es algo que se va, eh, pues sí, que se va copiando uno detrás del otro. Eso es un repetido en tándem. Entonces, un repetido en tándem puede ser, por ejemplo, una secuencia de 3 nucleótidos. Entonces, vamos a decir que yo tengo una secuencia CAG, 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 CAG. Entonces, este pequeño secuencia de nucleótidos es un repetido en tándem porque tengo esta secuencia CAG, luego otro CAG, luego otro CAG, luego otro CAG. ¿Sale? Esas son las secuencias en tándem. Las secuencias en tándem pueden ser muy pequeñas, como estas de 3 nucleótidos, o pueden ser muy grandes, como de cientos de nucleótidos. ¿Sale? Y entonces aquí tenemos pues varias, 3 básicas formas de el DNA en tándem, o los repetidos en tándem, que se llaman los satélites. Y pues la nomenclatura de los satélites pues tiene mucho que ver con el tamaño que tienen. Entonces, ¿dónde voy a encontrar el DNA satélite? El DNA satélite generalmente se encuentra en los centrómeros. Los centrómeros tienen una secuencia repetitiva de 171 pares de bases. Entonces, en el centrómero de su cromosoma, ustedes van a encontrar esta secuencia de 171 repetida muchas, muchas veces, una tras de la otra. Entonces, imagínense un libro que en un capítulo tiene solamente 170 palabras que repite durante todo el capítulo. Como, no sé, como cuando en 100 años de soledad les ponen todo el árbol genealógico y todos se llaman Aureliano Buendía, pues hagan de cuenta. Luego está el mini satélite. Estas secuencias mini satélite van a estar en los telómeros, que es la parte en los extremos del cromosoma, y en las regiones que llamamos regiones hipervariables subteloméricas, es decir, está el telómero tiene una estructura muy bien conservada porque es muy importante para proteger a los cromosomas, pero abajo del telómero hay regiones que cambian muy, muy importantemente entre cada individuo. Ajá. Las regiones minisatélites son bien importantes en la ciencia forense. ¿Por qué? Porque las regiones minisatélites se utilizan para las pruebas de paternidad. ¿Sale? Entonces, estas pruebas de paternidad lo que hacen es que checan el tamaño de ciertas regiones minisatélites de varios cromosomas y se supone que estas regiones, aunque son hipervariables porque varían de individuo a individuo, cuando son de distintas familias. Entonces, si yo les hiciera a ustedes una prueba de paternidad comparando los mini satélites de su mamá y de su papá, veríamos una tabla y entonces, por ejemplo, vamos a decir que, bueno, que no sean ustedes, vamos a decir que soy yo. Mi mamá tiene una región donde hay una secuencia de 15 repeticiones. No importa realmente cuál es la secuencia, lo que importa es el número de repeticiones. En uno de sus cromosomas, entonces mi mamá tiene 15 y en otro de sus cromosomas tiene 17. ¿Sale? Mi papá, como es una persona diferente, pues vamos a decir que mi papá tiene 20 en uno de sus cromosomas y 22 en otro de sus cromosomas. Y entonces le hacemos a mí,
me hacen el mismo estudio y resulta que yo tengo uno de 20 y uno de 17. Y luego a mi hermano le hacen el mismo estudio y resulta que mi hermano tiene uno de 14 y uno de 15. Entonces, la primera pregunta sería, con base en esto, ¿ustedes dirían que yo soy hijo de mis papás? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿Por qué? porque tiene el mismo número de repeticiones. Ajá, tengo uno de los de mi papá, que es 20, y tengo uno de los de mi mamá, que es 17. Ahora, ¿mi hermano es hijo de mi papá? Creo que No, No, porque no tiene aparentemente los marcadores. Entonces, pues habría que investigar quién es el jardinero, ¿no? Pero bueno, no es cierto, no es que mi hermano, si es mi hermano, estamos sabemos. El asunto aquí es que obviamente no se utiliza nada más un marcador. Las pruebas de paternidad generalmente se basan entre 18 y 16 marcadores más o menos, depende del laboratorio. Pero lo que sí es importante es que todos los marcadores deben de ser correspondientes para que yo pueda tener una seguridad de que hay paternidad confirmada, ¿sale? O sea, si vamos a decir que se hacen 16, si yo tengo 15 y uno no cuadra, yo ya no puedo decir con seguridad que ese niño es hijo de mi persona problema que le llamamos, ¿sale? Ok, y los microsatélites están dispersos por todo el genoma. Muchos microsatélites están adentro de genes y entonces esos microsatélites tienen una tendencia, de la que vamos a platicar también en el tercer parcial, que es a cambiar de tamaños. Hace rato yo les dibujé una secuencia microsatélite, que es la secuencia CAG. ¿Se acuerdan ustedes, así de puro churro, una enfermedad que tiene una expansión de un microsatélite de 3 nucleótidos CAG, que la vieron en neuro? Que el paciente parece que baila y entonces dicen que hace como una coreografía. Nada, nada. La enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, el problema es que en el gen de la huntingtina se expande el microsatélite que está en el exón 1. Y entonces, ya lo veremos, pero eso hace disfuncionar a la proteína. Entonces, por eso también nos importan mucho los microsatélites. Antes les decían enfermedades por expansión de trinucleótidos, pero pues la verdad es que hay satélites, microsatélites de 6, de 7, de 10, de 4. Entonces ya no le decimos así. ¿Dudas con esto? ¿No? no, doctor, gracias. Sale. Ok, ahora los otros que dejé un poco aparte son lo que se llaman las repetidos de bajo número de copias o low copy repeats. Los low copy repeats son relativamente complejos, pero son muy interesantes porque tienen que ver con la estructura del cromosoma. En sus cromosomas, ustedes tienen el cromosoma de su papá, aquí muy bonito, y el cromosoma de su mamá, ¿sale? Y entonces, cuando hacen meiosis, cuando ustedes tienen que hacer sus ositos o sus espermatozoides respectivamente, seguramente por ahí les dijeron que la meiosis tiene un evento que es súper importante y que es el más importante de todos. ¿Se acuerdan cuál es? El paquiteno. Ajá, ¿por qué? ¿Qué pasa en el paquiteno?
No recuerdo, pero recuerdo que mencionaban que era el más importante. Exactamente. El paquiteno es el evento más importante de la meiosis porque ahí ocurre algo que se llama el entrecruzamiento de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Las secuencias igualitas del cromosoma de mi papá se van a combinar con las secuencias igualitas del cromosoma de mi mamá. Y entonces, cuando ustedes fabriquen sus cromosomas, o sea, cuando ustedes hereden sus cromosomas, van a heredar una mezcla de los cromosomas de su papá y de los cromosomas de su mamá. ¿Sale? Entonces, eso es muy importante porque eso crea variabilidad en el genoma. Entonces, la información que les transmitieron su papá y su mamá en todas las células está como se las pasaron, pero en sus células germinales viene mezclada y eso es súper, súper importante. ¿Sale? Ese entrecruzamiento se lleva a cabo en parte en estas regiones de low copy repeats o de repetidos de bajo número de copias. Entonces, son regiones que se parecen mucho en su secuencia, pero en estas regiones no hay genes. Entonces, en ese sentido estoy como tranquilo en parte, porque digo, ok, se va a recombinar el cromosoma, pero el gen a lo mejor no se va a interrumpir. A lo mejor. El problema con estas regiones de low copy repeats es que pueden dar origen a alteraciones en la estructura del cromosoma. Te les explico cómo. En la siguiente diapo. Entonces, aquí yo tengo esta región que se llama la WBSSR, que está relacionada con un síndrome que ya veremos más adelante. Y entonces yo tengo la información, lo que me interesa, está aquí en verde. ¿Sale? Pero resulta que este pedacito de información está rodeado por unas regiones que se llaman de low copy repeats, que si se fijan se parecen mucho. BAC, CAB, ¿sale? Y entonces a la hora que yo hago la recombinación de estas regiones, pues idealmente me deben de quedar igual. De un lado las CAB, este pedacito, y del otro lado las BAC. Pero, o sea, esto es lo normal, pero a lo mejor a la hora de mezclar estas regiones que se parecen mucho entre sí, esta B que está aquí, en vez de alinearse con la B que le toca, se alinea con esta de acá. Entonces dice, pues B es B, ¿no? O sea, es la misma letra, es la misma secuencia, pues no debería de haber problema, ¿sale? Y entonces lo que sucede es que este pedazo completo ya no está bien alineado, ya no está en su lugar, y entonces en un cromosoma ya no tengo la región completa, esta de aquí, bueno, se los pongo en rojo para que signifique que la perdimos. Aquí ya no tengo la región completa, porque a la hora de mezclar, un cromosoma se quedó con nada y el otro cromosoma se quedó con 2 copias. ¿Sale? Entonces, por eso, para nosotros en genética clínica, es muy importante saber que existen estas regiones de bajo número de copias, porque muchas de estas alteraciones pequeñas en los cromosomas están relacionadas con que se combinó mal la información a la hora de la meiosis. Entonces, eso es importante desde el punto de vista biológico, porque pues, uno sabe, uno puede explicar por qué pasa. Y la otra cosa muy importante es que es muy importante saberlo para el asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque estos son eventos que ocurren más que nada o generalmente al azar. Entonces, cuando yo sé que un síndrome o una enfermedad tiene que ver con estos errores en la mezcla de los cromosomas,
yo sé que son situaciones que ocurren en la célula germinal. No están ocurriendo en todas las células del paciente. Y entonces el riesgo de que esto vuelva a pasar es un riesgo relativamente bajito. Y entonces, si el bebé de una pareja nació con este cromosoma que perdió la información, la pareja lo que va a querer saber eventualmente es si se vuelven a embarazar, si esto va a volver a pasar. Entonces uno les puede decir, pues, la mayoría de las veces, esto es algo que es al azar. O sea, es algo que pasó una vez y el riesgo de que vuelva a pasar es menor al 1%. Y entonces, técnicamente, también me ahorro estudiar a los papás. ¿Sale? ¿Sí queda claro más o menos? Sí, Ok. Bueno, entonces, digo, o sea, nada más para que vean que no todo en la genética es magia negra, le hemos encontrado la utilidad. Ok. Bueno, entonces rápidamente acuérdense del dogma central de la biología molecular, que se refiere a cómo fluye la información del ADN, al RNA, a la proteína, hay que acordarnos que el proceso que va de DNA a RNA se llama transcripción, de RNA a proteína se llama traducción. Antes, cuando se creó el dogma, cuando lo creó este señor Francis Crick, que la verdad era una persona bastante desagradable, él decía que las proteínas eran así como el top y que ellas eran las que hacían todo. Pero ya, desde hace muchos años sabemos que tanto las proteínas como el RNA son las que llevan la batuta en la función celular. Y también sabemos que puede haber un cambio de información de RNA a DNA. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, entonces el proceso de replicación es el proceso en el que el DNA se va a copiar a sí mismo, ya sea para heredarlo a una célula nueva, por ejemplo, las células de su piel que se recambian cada 14, 15 días, pues tienen ustedes que hacer estas replicaciones de DNA. Acuérdense que es un proceso semiconservativo, eso quiere decir que voy a utilizar el DNA viejito como molde para las nuevas células. Por eso, si el embrión ya trae un error de fábrica en su DNA, pues eventualmente todas las células de ese embrión van a tener el mismo error, ¿sale? Entonces, eso es lo malo de que si me pasan incorrecto el template, pues yo sigo utilizando esa misma plantilla. Esto ocurre en la fase S del ciclo celular, que es esta fase después de la fase G1, que es la fase de crecimiento. Y justamente entre la fase G1 y la fase S hay un punto de restricción que le llaman. Y si el... Okay. Dame un segundito. Listo, perdón. Y entonces, en este punto de restricción, si ustedes no pasan, o bueno, si la célula no tiene suficientes nutrientes o señales de crecimiento para avanzar hacia la fase S, entonces pues no empieza la replicación, no va a prepararse para la división celular y se considera que este punto de restricción también es un punto de no retorno. O sea, cuando nosotros empezamos la fase S, hay que acabar técnicamente la división celular o la célula probablemente pues la vayamos a perder. Bueno, este proceso necesita unas enzimas que se llaman DNA polimerasas y necesita los desoxinucleótidos que forman el DNA.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si yo no sé cómo funciona la replicación, pues no voy a poder saber o no voy a saber cómo hacer una PCR, que es muy importante para hacer diagnósticos en genética. Bueno, en las células la replicación necesita un punto que se llama el origen de replicación, que es una secuencia de nucleótidos muy específica que está en un punto de cada cromosoma, bueno, en varios puntos de cada cromosoma, y ahí es donde yo sé que debo de empezar a copiar la información, ¿sale? Es como, no sé, si yo les dejara una tarea y les dijera del artículo, de la carpeta que se llama copien del segundo párrafo de la página 3 hasta, no sé, el quinto párrafo de la página 4. Yo les estoy dando un origen de replicación, ¿sale? Que a lo mejor no es una secuencia de nucleótidos, pero es un punto para que ustedes puedan partir, ¿sí? Y debe haber un complejo prereplicativo, un grupo de proteínas que le avisan a las polimerasas, aquí es donde vamos a empezar, ¿sale? Y entonces el complejo prereplicativo en nuestro ejemplo sería el que ustedes vean la esquina inferior derecha de la página y vean dónde está el número 2. Y entonces dicen, ah, ok, entonces está en esta página. Luego ustedes con sus ojitos escudriñen el texto y vean que hay un primer párrafo y luego encuentren un segundo párrafo y entonces digan, ok, aquí sus ojos son el complejo prereplicativo. ¿Ok? Bueno, este sistema o esta maquinaria que está formada por proteínas y las polimerasas y van a formar lo que se llama un replicón. Y entonces este replicón es pues sí, grupo de proteínas que van a formar estos puntos donde se está replicando el material genético. Normalmente se comienza la copia en las regiones de eucromatina, antes de las regiones de heterocromatina. ¿Por qué? Porque la heterocromatina, acuérdense que la tengo que abrir, la tengo que relajar, que se le dice, para poder copiar. ¿Sale? Bueno, la replicación va a empezar con esta enzima que se llama la DNA polimerasa alfa. Es la alfa porque es la que empieza, también le llaman, obtiene una compañerita que se llama la primasa. ¿Por qué? Porque resulta que el DNA solito no se puede empezar a sintetizar, sino que esta primasa, esta amiguita de la polimerasa alfa, pone primero una pequeña cadena de RNA sobre el DNA. Acuérdense que se pueden empatar, son nucleótidos. Y entonces vamos a escribir una pequeña secuencia, ¿no? Vamos a suponer que nuestra replicación empieza en un punto donde hay una T, A, T, C, G, C, G, 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 o alguna cosa así. Y entonces mi primasa me va a poner una señal de RNA y entonces dice, ok, aquí hay una T, entonces va una A. Con las A's van timinas, pero yo no tengo timinas porque soy RNA, entonces pongo un uracilo. A, U, A, G, C, C, G, G, C, G. Y entonces esta que está aquí en verde clarito es mi primer o cebador. Por eso se llama así la enzima, porque la primasa es la que fabrica el primer. Primer en español se llama cebador, pero supongo que le dejaron el nombre de primasa porque cebasa, pues se oye así como medio feo. Entonces, ya que tengo el primer, la DNA polimerasa alfa dice, ah, ok, ya entendí, así es como se hace, o sea, donde van las T's pongo A's y donde van las A's pongo T's y donde van las G's pongo C's y donde van las C's pongo G's. Y todo muy claro. Gracias, amiga primasa. Entonces la primasa se va y la polimerasa alfa lo que hace es que cambia este RNA, ahora sí por DNA. Y entonces pues lo que hace es que cambia las uracilos por timinas. Fin de la historia. ¿Ok?
Y una vez que ya termina la primasa, entonces ahora sí empieza lo bueno, porque ya empezamos la copiadera masiva y entonces se empiezan pues hacia los dos lados. Y tengo este complejo que me ayuda a mantener en su lugar la cadena, la doble cadena que se está desenrollando para que se pueda copiar. Hay unas proteínas, por ejemplo, la proteína RPA, lo que hace es que mantiene a la cadena ya separada, la mantiene en su lugar para que no se me vaya a ir otra vez hacia la cadena complementaria. Hacia afuera de esta que se le llama la horquilla de replicación o el tenedor de replicación, si lo quieren ver así, están estas enzimas que se llaman topoisomerasas. Las topoisomerasas lo que hacen es que liberan la tensión de la cadena de DNA. ¿Por qué? Porque han visto, supongo, un mecate de esos que usan para tender. Los han agarrado de pura casualidad. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Y si se acuerdan, los mecates están hechos precisamente como de 2 o 3 mecatitos. Si ustedes abren esa trenza de su mecate, ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa con la tensión en los extremos de su mecate? ¿Incrementa o disminuye? ¿La tensión, dijo? Ajá. O sea, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer con unos cablecitos que tengo aquí. ¿Ahí me ven? Sí, doctor. Ok. Mi cargador. Entonces, imagínense que yo tengo aquí mis dos cables enredados, ¿vale? Están así, así se ven, así está el DNA. Pues si yo abro esto y la parte de acá se ve más tensa. Mientras yo más lo abro, lo voy tensando más. ¿Sí me explicó? Sí. Okay. Sí, doctor. Lo mismo le pasa al DNA. O sea, si ustedes abren esa trencita del DNA, lo que van a hacer es que le van a crear más tensión a lo que está a los lados. Y entonces, para eso sirven estas enzimas topoisomerasas. Entonces, las topoisomerasas lo que hacen es que van relajando, por así decirlo, la tensión en la doble cadena. Y las topoisomerasas existen en todos los seres vivos que tienen DNA de doble cadena. Y de hecho, por ejemplo, el metronidazol, no es cierto, el ciprofloxacino, uno de los mecanismos que tiene para darle en la torre a las bacterias es porque bloquea la función de las topoisomerasas. Y si se acuerdan de sus clases de pediatría, les dijeron que las quinolonas no se deben de usar en niños chiquitos porque afectan el cartílago de crecimiento, lo cual es debatible, pero bueno, se dice que no se deben de usar porque por el mecanismo de acción pueden bloquear las topoisomerasas de esas células de cartílago que se están dividiendo y entonces le van a dar en la torre al crecimiento de esa placa de crecimiento, pues, ¿sale? Entonces, por eso son importantes las topoisomerasas. Bueno, entonces el primosoma o el complejo de replicación inicial necesita de las helicasas que abren la doble cadena, las proteínas de unión de la cadena sencilla y la polimerasa alfa. Ya después participan muchas polimerasas. Por ejemplo, hay estas que se llaman polimerasa Z y ETA. Estas son polimerasas muy importantes porque se llaman polimerasas de síntesis sobre lesión.
Estas pueden detectar si hay un error en el DNA que están copiando y técnicamente lo pueden corregir. Decimos técnicamente porque muchas veces se equivocan de todos modos, entonces, pero bueno, es lo que hay. Y las buenas son, o bueno, las principales son la delta, que es la que copia la cadena rezagada, que es la cadena que se sintetiza en cachitos, y la polimerasa epsilon, que es la que sintetiza la cadena líder. Entonces, básicamente, las dos importantes que se encargan de casi toda la replicación son estas dos, la delta y la epsilon. ¿Ok? Entonces, son las que nos interesa acordarnos. Y luego tenemos a la polimerasa alfa, que ya dijimos que es parte del complejo de iniciación. Y luego tenemos a la polimerasa gamma. Esa es la que se me hace más interesante y la más importante, porque la polimerasa gamma es la que se encarga de sintetizar y reparar el DNA mitocondrial. La polimerasa gamma está en el genoma nuclear, no la tiene el genoma de la mitocondria, porque pues preferimos quitarle esas herramientas a la mitocondria para que no se nos vaya. Y hay muchas enfermedades que están relacionadas con la disfunción de la polimerasa gamma, porque pues si no funciona esa polimerasa, pues no tengo cómo copiar el DNA de las mitocondrias. Ok, bueno, esto ya lo platicamos. Y igual, las características de la replicación es que es semiconservativa porque uso la de plantilla la otra cadena. Es semidiscontinua porque una de las cadenas la voy a sintetizar en pedacitos, la que llamamos cadena rezagada. Y es bidireccional porque se hace tanto en el sentido 3', 5' como el 5', 3'. Bueno, luego está la transcripción. Bueno, ¿dudas de la replicación? No, doctor. Sale. Ok, la transcripción es un proceso muy importante porque un gen que se transcribe, ahora sí voy a decir que es un gen que se expresa. Eso es súper importante para entender por qué ciertas enfermedades genéticas solamente afectan ciertos tejidos. Porque ustedes podrán decir, o sea, el gen de la distrofina, que es el gen más grande de todo el genoma, da una enfermedad que aparentemente solo es muscular. O sea, ¿por qué? ¿Por qué solo es muscular? ¿Por qué no afecta el hígado? ¿Por qué no afecta el riñón? ¿Por qué no afecta la uña del pie? Bueno, pues eso tiene que ver con la transcripción de la distrofina, ¿sí? Resulta que si ustedes hacen determinan la tasa de transcripción en cada tejido, se van a dar cuenta que la distrofina, donde más se expresa, donde casi siempre se está expresando o transcribiendo, es en el tejido muscular. Y entonces, ustedes dicen, por eso solo afecta a los músculos, porque, o casi siempre solo afecta a los músculos, porque el resto de los órganos no transcriben la distrofina. No importa que esté mal hecha la distrofina para esos órganos. Entonces, tenemos dentro de las ómicas el concepto del transcriptoma. El transcriptoma se refiere a las moléculas de RNA de una célula en un momento específico. Esto es algo muy importante. El genoma no cambia. El exoma no cambia técnicamente. Pero el transcriptoma y por lo tanto el proteoma dependen de la célula. ¿Sí? No es lo mismo el transcriptoma y el proteoma de un músculo que del cerebro, pero también dependen del momento de la vida. No es lo mismo el transcriptoma de una neurona de un feto de 8 meses al transcriptoma de una neurona de ustedes. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta el momento. De todo el RNA que existe en una célula, en general, decimos que existen unas 300,000 moléculas de RNA. La gran mayoría de ellas son RNAs que no codifican, que solamente están regulando cómo se expresan los genes o cómo se procesan
los RNAs mensajeros. Una célula diferenciada nada más va a expresar entre 6,000 y 8,000 moléculas de RNA mensajero. Que uno podrá decir, pues son bastantitas, pero hay que tomar en cuenta que técnicamente ninguna célula utiliza más de la mitad de todos los genes, ¿sí? Probablemente las células que más transcriben son las neuronas, y ni siquiera las neuronas usan el 100% de todo el material genético. O sea, imagínense para qué quiere una neurona el canal de hidrogeniones de una célula del estómago, o sea, no le sirve para nada. ¿Sale? Entonces, eso es el transcriptoma. Ok, ¿qué necesito para transcribir un gen? Necesito una polimerasa que me fabrique RNA, y esa polimerasa que fabrica RNA para fines que me interesan son la RNA polimerasa 2, que es la que forma los RNAs mensajeros. Necesito una cadena molde de DNA y esa cadena molde va en sentido 3'5'. Necesito mis nucleótidos trifosfato y necesito estas dos cosas que son nuevas en este proceso, que son lo que llaman los factores de transcripción y las proteínas que regulan la transcripción. Y obviamente necesito energía. ¿Sale? Necesito mucho ATP, porque transcribir es algo que se hace todo el tiempo y se hace a todas horas y pues obviamente como todo requiere de energía. ¿Sale? Entonces aquí lo interesante son los factores de transcripción. Acá está. Ok, entonces ¿qué pasa? Todos los genes tienen un sitio, una región que se llama región promotora o región reguladora, que lo que va a hacer es que va a tener una secuencia donde se van a pegar unas proteínas muy especiales que se llaman factores de transcripción. ¿Cómo saben los factores de transcripción que necesitamos transcribir o necesitamos expresar un gen? Porque reciben señales de afuera. Entonces, vamos a decir que acaban de comer. Y entonces, cuando acaban de comer, ¿qué hormona liberan? Insulina. La insulina. Y la insulina es un factor de... La insulina No es entendí la pregunta, doctor. ¿La insulina es anabólica o es catabólica? ¿Favorece que sinteticemos cosas o favorece que degrademos cosas? Es anabólica. Es anabólica, ¿sí? La insulina es una hormona de crecimiento. Por eso lo van a ver los hijos de mamás diabéticas que sintetizan un chorro de insulina. Esa insulina le llega al bebé. Entonces, por eso el bebé sale como macro bebé, porque está recibiendo un factor de crecimiento, que es la insulina. Entonces, la insulina le avisa a las células, hay energía, vamos a fabricar cosas porque tenemos con qué. Y entonces se genera una cascada de señalización a través del receptor de insulina y entonces el receptor de insulina manda una señal, así de, oigan, hay energía, vamos a fabricar proteínas nuevas. Bien padres. Y entonces, eventualmente, es todo ese rollo que hace el receptor de insulina activa a un factor de transcripción. Y ese factor de transcripción se pega al DNA, a un sitio de unión, binding site, para factores de transcripción. Y este sitio, a la hora que se empiecen a pegar los factores de transcripción, un factor de transcripción y otro, y otro, y otro, pues es como cuando uno ve una fila muy grande y dice, ¿por qué hay tanta fila? Debe haber algo bueno, debe haber algo que esté pasando. Y entonces empiezan a juntar muchos factores de transcripción en este sitio hasta que eventualmente se enciende la transcripción del gen. ¿Ok? Entonces, la transcripción depende de que tenga una concentración adecuada de factores de transcripción. ¿Cómo voy a tener una
concentración adecuada si recibo la señal adecuada. Entonces me llega suficiente insulina como para que yo prenda lo que llaman en este artículo el estallido de transcripción. Y aparte de todo, les decía, esto tiene una cuarta dimensión que es el tiempo. Entonces, puede que yo tenga mucho factor de transcripción. Si lo tengo en un tiempo muy largo, probablemente no va a tener el mismo efecto a que lo tenga en un tiempo muy corto. ¿Por qué? Pues porque en un tiempo muy corto se me junta mucho y entonces el genoma, bueno, la maquinaria es como que, sí, ok, sí, necesito empezar a transcribir, ¿sale? Entonces, este artículo está muy, muy padre. Se los puse en la carpeta, pero digo, o sea, no es necesario que lo lean. Pero bueno, ahí es donde explica esta situación de que depende de concentración y depende de tiempo en el que están ahí los factores. Bueno, las polimerasas básicamente son tres, las que conocemos. Son la 1, la 2 y la 3. No nos rompimos la cabeza. La RNA polimerasa 1 se encarga de transcribir los RNAs ribosomales. Ese es su trabajo básico. Entonces vamos a ponerle aquí RNA ribosomal. La RNA polimerasa 2 se va a encargar de transcribir los RNAs mensajeros, sobre todo. Digo, hace otras cosas, pero si algo que quiero que se les quede en la cabeza es que la POL2 es la del mensajero. Y pues la RNA polimerasa 3 se va a encargar de los RNA de transferencia. Y de algunos otros, pero ahorita no nos hagamos más bolas, ¿sale? Entonces, esas son las tres polimerasas que tenemos los seres humanos. En general, tenemos varias. Ok. Bueno, de esto nada más, pues acuérdense que hay que tener una cadena molde, que es la cadena antisentido. Es básicamente lo importante. Y que la cadena sentido va a tener la misma secuencia que la molécula de RNA mensajero. Entonces, ¿cuál es la molde? La antisentido. ¿Cuál es la cadena codificante que le decimos? Porque la que tiene el código es la cadena sentido. Entonces, aquí está básicamente un esquemita muy simple de la transcripción. Muchos factores de transcripción se van a unir a un sitio, una secuencia, en el promotor que le llaman, que se llama la caja Tata. ¿Por qué? Porque en ese pedacito del genoma hay un montón de timinas y adeninas. Pero parece que dice Tata. Entonces, ese es el promotor, esa secuencia está en el promotor de como un cuarto de todos los genes que tenemos los eucariontes. Entonces es una secuencia que se le dice conservada, es decir, que aparecen muchas especies. Hay unas cajas que se llaman CAT, CAT, citosina, adenina, timina, pero no son tan frecuentes como las cajas Tata y hay de muchas otras tipos de promotores. Entonces, en nuestro ejemplo, hay un factor de transcripción que se llama TBP, que es el Tata Binding Protein o la proteína de unión en la caja Tata, y esa recluta a los compañeritos de la polimerasa 2. Luego está estas proteínas que se llaman TF2. Se llaman TF2 porque son los Transcription Factors de la polimerasa 2. Y cuando ya se unen estos, ahora sí que estos cuates primero van a ver si sí es cierto que necesitamos transcribir. Y cuando dicen, sí es cierto, necesitamos transcribir, entonces ya reclutan a la RNA polimerasa. La polimerasa recluta a esta proteína que tiene esta letra H porque es una helicasa, abre la doble cadena. Y pues ya, se empieza a transcribir este bonito gen que yo tengo aquí. ¿Ok? Una vez que yo tengo ese RNA mensajero, pues voy a tener un mensajero que está inmaduro. Ese mensajero inmaduro le voy a poner primero un cap o caperuza o capuchón o un sombrerito, pues. Ese capuchón está hecho de un nucleótido de 7-metilguanina,
Es una guanina que tiene un grupo metilo en su carbono 7. Y lo que hace es que va a proteger a mi RNA mensajero de las exonucleasas, ¿sí? El RNA es una molécula que es muy padre y es muy útil y lo que ustedes quieran, pero el RNA es una molécula muy débil, entonces es muy fácil que se la coma una enzima o que se la coma el ambiente. O sea, el RNA, precisamente por eso, extraerle el RNA a una célula es bien complicado. Entonces, no, por eso no hacemos estudios de transcriptómica como si fueran VHs. El DNA es más resistente y entonces por eso es más fácil estudiarlo. La caperuza también facilita que quitemos los intrones, que si se acuerdan son estas secuencias que interrumpen al gen. Y el CAP también permite que este RNA mensajero se vaya al citoplasma, porque acuérdense que la traducción ocurre en el citoplasma, ¿sale? Entonces, el CAP es como una especie de pasaporte para que digamos, uno, tranquilo, soy un buen RNA, por favor, no me comas exonucleasa. También va a permitir que se procese bien ese RNA mensajero y que tenga la información que debe de tener y que esa información se lleve a donde debe de llegar finalmente, que es al citoplasma con los ribosomas. Al final, vamos a tener en el extremo 3' una secuencia que se llama de poliadeninas, que a lo mejor la han visto por ahí, que son muchas adeninas al final de un RNA mensajero. En el extremo del RNA, de todos los RNAs mensajeros, antes de ponerle las poliadeninas, ahí está, está esta secuencia de AAU, AAA. Y entonces cuando yo veo esa secuencia, o bueno, cuando la célula ve esa secuencia, unas proteínas dicen, ah, ya está el final del RNA mensajero. Y entonces corta la colita del RNA mensajero y le pone con una proteína la cadena de adeninas. Esa cadena de adeninas es como, si el CAP es el pasaporte, la cadena de adeninas es la visa, ¿sí? O sea, no puedes pasar la frontera del núcleo si no tienes las dos cosas. Y entonces permite que se transporte al citoplasma, evita la degradación como el CAP y la cola de poliadeninas es bien importante para que los ribosomas empiecen la traducción. Si yo tengo un RNA mensajero que no tiene cola de poliadeninas, es menos probable que mi ribosoma lo traduzca. Entonces, sabiendo esto, ustedes podrían técnicamente, por ejemplo, crear una vacuna de RNA mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna. ¿Sí? Entonces ya saben qué le tienen que poner y para proteger ese RNA mensajero y para que se pueda traducir, para que el ribosoma lo reconozca. ¿Sale? Bueno, y luego viene el último proceso que vamos a ver en la clase de hoy, que es lo que llamamos el splicing, el corte y empalme, el Bueno, son los dos, ajuste también. En España le dicen ajuste, no sé por qué. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar los intrones, vamos a eliminar estas secuencias que no codifican, que me están interrumpiendo. Y algo que es muy importante es que existe también una secuencia que le dice a la célula dónde empieza el intrón. Los intrones empiezan en una secuencia GU y los intrones terminan en una secuencia AG. Que en el exón, por ejemplo, antes del GU, generalmente hay una G. Y al final del intrón está AG y luego aquí hay una G generalmente también. Depende. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si alguno de estos nucleótidos cambia, a veces no le quito el intrón. ¿Sí? Y si no le quito el intrón, estoy dejando un pedacito de secuencia que no debería de estar ahí. Hay muchas enfermedades que las mutaciones son por culpa de esos cambios al inicio o al final del intrón. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces los intrones sí es muy importante que, o sea, aunque no los estoy leyendo, entre comillas, tienen que tener una secuencia específica. ¿Ok? Entonces, reitero, es como una computadora, todo importa.
Bueno, esto se le llama corte y empalme. Hay un complejo. El corte y empalme lo llevan a cabo los RNAs nucleares, por eso la N, pequeños, small nuclear RNA. Y estos small nuclear RNA se juntan con algunas proteínas y forman lo que se llama el spliceosoma, o el cuerpo de corte y empalme, o el cuerpo de ajuste, o en español también se le dice spliceosoma para no hacernos bolas. Pero spliceosoma básicamente son estas proteínas con sus RNAs pequeños nucleares que lo que hacen es que cortan los intrones y permiten que se fusionen los exones. Y entonces, ya con mi capuchón 5', con mi cola de poliadeninas y mi splicing, entonces ya tengo un RNA mensajero maduro. Y entonces este sí ya está listo para que la célula lo traduzca. ¿Va? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Va, pues. Entonces, nos vemos el lunes. Se va a quedar la grabación para sus compañeros.